que nunca hasta la saciedad, pero hemos leído con mucha frecuencia, especialmente en esta última semana, Hechos, capítulo 2. ¿Cómo se ha vuelto emblema, nuestra bandera? Y quiero que lo leamos, Hechos, capítulo 2, ahí en su lugar. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Ustedes lean el 2? ¿Están aquí? Lean el 2. Pues sí están aquí. Pues sí están aquí. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Ustedes? Gracias, hermanos. Noten las palabras. Estaban todos unánimes, juntos. Noten al final del versículo 2 que ese viento que vino, ese viento recio, llenó toda la casa donde estaban. ¿Cómo? Y yo veo aquí a la gran mayoría de la iglesia de Filadelfia están sentados. ¿Y cómo estaban aquellos hombres? Estaban sentados. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿cómo? Estaban sentados. Estaban sentados. Ahora, ¿qué estaban haciendo sentados? Estaban unánimes, juntos, pero aquí es bueno también inferir algunas cosas. Simplemente háganse la pregunta, ¿qué hacemos cuando estamos sentados? ¿Estamos descansando? ¿Estamos escuchando? ¿Qué más estamos haciendo? Meditando, bueno, algunos están meditando. Otros están platicando. ¿Otros qué están haciendo? Ya dije descansando, ya lo había dicho, pero si quieres que vuelvan a descansar. Porque están muy cansados, bueno, que descansen y que descansen y que descansen. Aparte de descansar, ¿qué más estaban haciendo? ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? ¿Para qué está uno sentado? Comiendo, ¿sí? Comiendo, escuchando la palabra. ¿Algo más? Sí, aprendiendo. Bueno, yo les voy a decir algo que no se les ha ocurrido decir, nadie me lo ha dicho, pero todos lo hemos hecho cuando estamos sentados. Les voy a dar un chisme. El viernes tuvimos nuestra velada de oración. Bueno, tomen en cuenta, era una velada a las 12 de la noche, pues todavía estamos así, ¿verdad? Moviéndonos. A la 1 de la mañana ya es el cuerpo reclama descanso. Pero como habemos varios aquí, pues nos animamos unos a otros y estamos haciendo cosas.
llegó el momento en que se terminó el programa planeado y bueno, pues hubo libertad, los que quieran ir a descansar, a tomar fuerzas, porque a las 7 de la mañana comienza nuestro siguiente servicio. Entonces, en ese momento que empieza nuestro servicio, pues necesitamos ya estar otra vez al 100. Así es que a las 3, no sé a qué horas, 3:30 quizá, vámonos ya, los que quedábamos. Se le ocurrió a una hermana, y no voy a decir nombres, ya no voy a decir nombres, aunque todos lo sabemos, se le ocurrió a una hermana pasar a ministrar y decir: yo quiero dar esta palabra, y nos da su testimonio de cómo el Señor le bautizó en el Espíritu Santo. Y a partir de ahí fue como una lluvia de bendiciones, ¿verdad? Y Dios bendiga a la hermana, y Dios bendiga al hermano, y Dios bendiga, y empezaron a pasar, y hasta a mí me tocó. Casi al final, creo que era yo el antepenúltimo, o sea, después de mí venían otros dos, y paso a dar mi testimonio, y ahí está el chisme. No porque yo sea chismoso, no, pero porque pasé a decirles, y la gran mayoría de hermanos que estaban aquí bien entusiastas escuchando el testimonio estaban así. Y yo los estaba edificando con la palabra. Cuando estamos sentados, ¿qué más hacemos? Aparte de dormir, ahora todos van a querer dormir, ¿verdad? Algunos sí roncan. Es lo más natural. Es lo más natural. Ustedes ahorita están sentados, están escuchando la palabra de Dios, están a la expectativa a ver qué nos va a decir el predicador, ¿verdad? Pero por ahí alguno de ustedes está tratando de descubrir el hilo negro. Otro por allá está recordando que se le olvidó meter un tornillo en algún aparato, en alguna máquina, y ahora va a fallar esa máquina. Alguno por ahí, o sea, los pensamientos no los podemos controlar, y vuelan, y otros vienen como sopilotes, o sea, es lo más natural. Somos seres humanos, y eso es tremendo. En el día que estamos aquí leyendo en la Biblia, mis amados hermanos, que es el día de Pentecostés, y que yo quiero que hoy vivamos Pentecostés, quiero que el Pentecostés sea una realidad para todos nosotros, es importante descubrir algunas cosas. Y primero, quiero que pongamos un contexto. Estaban allí los hermanos, eran 120, pero al principio eran 500. Según lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, cuando Jesús partió ahí en medio de esa nube que lo ocultó a los ojos del pueblo, estaban más de 500 hermanos dando esa despedida al Rey, a Jesucristo, al Dios hombre que había muerto por nuestros pecados y que había resucitado de entre los muertos, que estuvo muerto, es cierto, pero que ahora vive y reina por los siglos de los siglos. 40 días después de que Jesús resucitó, aquel maravilloso domingo o primer día de la semana que lo fueron a buscar y ya no lo encontraron en la tumba. A partir de ahí fueron muchos días que Jesús anduvo apareciéndose ante los discípulos con pruebas indubitables. A Tomás le dice: aquí están mis manos horadadas, aquí está mi costado, mira, con la señal de la lanza que entró, aquí está mi cabeza con las marcas de la espina, de las espinas. ¿Quieres tocar? Ven y toca, para que no seas incrédulo, sino creyente.
La Biblia no dice si Tomás fue y puso su dedo, no, no lo dice, pero lo que sí dice es que se derrumbó al suelo, se humilló y le dijo: mi Señor y mi Dios. Lo reconoció. Ahora, Tomás no era el único que dudaba. Mateo capítulo 28 termina diciendo que dudaban, algunos dice, pero algunos dudaban al ver a Jesús ahí, al Cristo vivo, resucitado, dudaban. La duda es parte del ser humano. La duda es parte de nuestra personalidad, muchas ocasiones. Y Tomás no era el único que dudaba, pero ahí él, cuando vio al Señor, yo me atrevo a pensar que nunca tocó, nunca se atrevió a ir a poner su mano ahí. Hay quienes dicen que sí lo hizo, pero la Biblia no lo dice. Así es que usted puede pensar que lo hizo y usted puede pensar que no lo hizo. Y si nos vamos a votación, a lo mejor quedamos empatados. ¿Cuántos votan porque sí lo hizo? ¿Y cuántos votan porque no lo hizo? O lo sometemos a un plebiscito popular, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de que la Biblia dice claramente que una vez que Jesús le dice a Tomás: aquí están mis manos, aquí está mi costado, mi cabeza, los pies horadados también, pon tu mano, ven, mete tu dedo. La Biblia dice que él se humilló y reconoció a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Bueno, esos más de 500 hermanos, que algunos dudaban, otros no dudaban, pero la gran mayoría, o más bien todos, estaban gozosos, reciben de parte de Jesús la orden que dice aquí en Hechos capítulo 1. Dice: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Versículo 4 y en adelante. No se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya todos estos temas del tiempo que pasó se trataron durante la semana, y espero que hayan entrado al taller que se dio online y los servicios que tuvimos en las casas. Ahí se trataron estos temas. Dentro de no muchos días van a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso mi hermana Irene lo ha enfatizado mucho. La respuesta que Dios le dio en aquella ocasión cuando ella clamaba: ¿y cuándo, Señor? ¿Y cuándo? Esta fue la respuesta: dentro de no muchos días, dentro de poquito, dentro de poquito. Aleluya, aleluya. Cuando me tocó a mí dar mi testimonio, yo tuve que decir: hermanos, yo entregué mi vida al Señor porque Él tuvo misericordia de mí, me alcanzó desde los 18 años. Pasaron algunos días, algunos años en que yo estuve creciendo, madurando. El Señor fue purificando mi alma, que estaba llena de pecado, llena de las peores maldades que uno pueda imaginarse. Y finalmente resultó en el instituto bíblico, donde el Señor sigue tratando conmigo. Me sentía cada vez más limpio, con menos carga de pecado, porque el Señor perdona los pecados. Pero no sé si les ha pasado a todos. Yo ya era perdonado de todos mis pecados, pero la costumbre de pecar permanecía ahí, como el hombre muerto que no se quiere morir. Y aún tengo luchas. Pero el Señor se fue encargando de purificar. Y yo decía cada vez: ya estoy cerquita del bautismo en el Espíritu Santo. Ya estoy cerquita del bautismo en el Espíritu Santo. Me gradué del instituto bíblico y no era bautizado. En el ministerio estoy sirviendo al Señor desde un año antes de graduar en el instituto bíblico, o sea, desde 1984. Pasaron años. Me hice pastor, me casé, nos hicimos pastores, mi esposa y yo. Trabajamos en varios lugares, y yo no era bautizado en el Espíritu Santo. Y yo la oía a ella que hablaba en lenguas y bonito, cómo fluía. Y yo por más intentos que hacía, pues nomás no.
era como el árbol de naranjas, el naranjo, creo que se llama así el naranjo, el árbol de las naranjas, ¿verdad? ¿Naranjo? Sí, bueno, ok, el naranjo. Yo me imagino al naranjo, imagínenselo así, perdón por la palabra, pero pujando, haciendo esfuerzos para dar a luz una naranja. ¿Han visto alguna vez eso? No se esfuerza. ¿Y el limón? ¿El árbol de limón se esfuerza para dar limones? Pues, pero yo estaba así, intentando, esforzándome y haciendo más. Ay, Dios mío, yo ya quiero avanzar. Pero nomás no llegaba. Y ya era pastor. Y ministraba. Y enseñaba. Y veía yo que varios hermanos eran bautizados en el Espíritu Santo. Hablaban en lenguas y yo no. Una vez estábamos en el templo orando. Yo estaba orando por una hermana enferma. Levanté mi mano para orar y en eso un hermano que también quería orar, pero tuvimos un choque, mi mano, y él quiso pasar y cuando yo puse mi mano, pues con los ojos cerrados, uno hace, y él choca con mi mano. Cuando él choca con mi mano, él empieza a hablar en otras lenguas. Y yo no era bautizado, yo no hablaba en lenguas. Nunca me daba coraje, no me enojaba porque yo sabía que Dios es soberano, pero sí me desanimaba y decía, bueno, es que tal vez esto no es para mí. Es que pues Dios quiere usarme así sin lenguas y Dios es soberano, a Él sea la gloria. Me conformaba, me iba al otro extremo. Hasta que llegó el día en que, se los quiero decir muy a propósito, yo había solicitado una credencial en el ministerio que solamente se da a los que son bautizados en el Espíritu Santo, entre otros requisitos. Yo llenaba todos los requisitos, incluso pasé mi examen, pero no hablaba en lenguas. Así es que el presbiterio me dijo, lo sentimos mucho, no le podemos dar la credencial. Y yo dije, ya lo sabía, no sé ni para qué la solicité. Está bien. Un mes después, a mí me toca servir en la convención como ujier, con el equipo de ujieres que el Señor nos ha concedido. Estábamos trabajando ahí y yo andaba de un lado para otro. Me gusta mucho checar siempre los espacios. Y en ese momento se había hasta recogido ya la ofrenda y yo fui a ver que todo estuviera en orden, que no faltara nada, si ya estaban todos los canastitos en el lugar. O sea, yo andaba checando que estuviera todo en orden. Estaba lejos del salón y en eso llega mi esposa corriendo. Mario, y creo que hasta me decía, Mario Román, ven para acá. Y yo dije, ¿qué pasó? Y se ven y me toma de la mano y ven, te solicitan allá adentro. Y ahí voy corriendo con ella. Pues, ¿qué pasó que me solicitan? Y llego y no, estaban en bendición. La predicadora, la hermana Jenny Di Martino, estaba predicando y ella estaba ministrando. Y me ve a mí, dice, Mario, ven para acá. Y corro, o sea, me estaba esperando a mí. Yo no estaba esperando nada, yo no sé, a lo mejor me quiere dar una indicación o algo. Y ella, cuando llego yo, me pone la mano y empieza a orar y yo empiezo a hablar en lenguas. Lo digo así a propósito, por esto, yo no me lo esperaba. Alguien de los que conducen camiones o un taxi o una bicicleta incluso, sale de su casa y planea, hoy voy a tener un buen accidente. No, ¿verdad? No. ¿Cómo llegan los accidentes? De repente. Así, de repente. No lo esperan. Nadie. Pero ¿por qué sucede un accidente automovilístico en el que nos vemos inmiscuidos? Bueno, porque íbamos en el automóvil, porque llegamos al momento, tuvimos el encontronazo con otro automóvil o con un poste o
o con un bache o algo, o el desperfecto mecánico, todo se concatenó y llegó al momento y pues yo estaba ahí y sucedió el accidente. Yo estaba jalando esa cuerda cuando se rompió. Si no hubiera yo estado, y hasta decimos, ¿verdad? Si no hubiera yo jalado esa cuerda, no me hubiera caído, ¿verdad? Si hubiera dejado que el ayudante subiera a amarrar la carga, yo no me hubiera accidentado. Sí, pero el hubiera, dicen, no existe. Con esto quiero decir, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes. ¿Qué más? Juntos. Y luego, como dice el versículo 2, díganlo, otra vez, otra vez, o sea, no lo esperaban. El contexto que estábamos viendo es que Jesús les dijo: recibiréis el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dos cosas aquí quiero que tomen en cuenta. Número uno, dentro de no muchos días quiere decir dentro de 3 días, dentro de 10 días o dentro de 2 meses. No lo sabemos. Incluso para Dios, como para Dios un día son como 1000 años, pues dentro de no muchos días, pues a lo mejor dentro de unos 5000 años. No lo sabemos, no se sabe. El asunto es dentro de no muchos días. Esperen, tengan paciencia. Esperen, hermana Irene, esperen. Cada vez que se desanimen, se desesperen por una promesa de Dios, esperen. Dentro de no muchos días. Pueden ser 3, 4, o puede ser un día de Dios, 1000 años, no lo sé. A lo mejor yo tuve a mi maestra de escuela dominical, la amábamos mucho, la estimábamos, Anita Cuayahuitl, Ana María Cuayahuitl. Ella tenía diabetes y la diabetes ya se le estaba acabando, la estaba dejando ya sin vista, tenía poliomielitis y era tremenda, pero ella así nos daba clases. Era muy exigente, ahí aprendí mucho. Pero en su familia había gente inconversa. No se querían acercar al Señor. Y ella lloraba y decía: muchachos, ayúdenme a orar por mi familia, y siempre preocupada por la familia. Pero ella bien cristiana, bien entregada al Señor. Un día murió. Ella murió. Todos nos llenamos de tristeza, pero la vida continuó. Ella fue sepultada. El domingo inmediato después a que ella murió, yo era algo de la directiva de jóvenes, estábamos en nuestro culto de jóvenes y entra una señorita y se sienta. Nadie la conocía, pero bueno, al final la directiva de jóvenes fuimos, hablamos con ella y ella dijo: lo que pasa es que yo soy sobrina de Anita y ahora que ella murió, algo entró en mi vida y yo quiero entregarme al Señor. Anita no lo vio, pero su familia empezó a convertirse. Hay muchas cosas que no vamos a ver, pero de que se cumple la palabra de Dios, se cumple. Entonces, dentro de no muchos días, tenga paciencia, esperen. Una de las maneras de esperar era estar en Jerusalén. No se vayan de Jerusalén. Aquí vean el detalle. Estaban 500 hermanos recibiendo esa palabra: no se vayan de Jerusalén. Pero el día que vino el Espíritu Santo, nada más había 120. Entonces, ¿qué pasó con otros 380? No esperaron. Lamento mucho por mucha gente que tiene que hacer esto. Su agenda está llena. Tengo un compromiso. Tengo aquí y no pueden esperar porque la agenda está llena. Porque se les olvidó incluir a Dios en su agenda.
Y se les olvidó incluir a Dios como primer lugar en su agenda. Entonces tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen que dormir, tienen que descansar, tienen que visitar, tienen que arreglar, tienen que preparar, tienen un montón de cosas que hacer, y por eso no pueden esperar la promesa de Dios. Y eso pasó con 380. 120 ahí esperaban la promesa del Señor. Y esos 120, la segunda cosa que quiero que veamos en lo que el Señor les dice: no se vayan de Jerusalén, esperen. Simplemente tenían que esperar, pero no les dijo cómo recibir el Espíritu Santo. No les dijo: ustedes miren, van a estar sentados, porque Jesús podía decirles: van a estar sentados y luego van a oír un silbido así como un vientecito, pero se va a hacer fuerte hasta que sea un estruendo. Van a oír eso. Cuando eso sea, ustedes levanten las manos y entonces, si abren los ojos, van a ver como lenguas de fuego. No se asusten. No les dio detalles, solo les dijo: esperen. Y van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Así es que los pobres, y perdón que diga yo, los pobres discípulos, pues tuvieron razón en irse desanimando. Quiero yo pensar que se desanimaron o tenían cosas que hacer. Quiero yo pensarlo así, porque pues pobres no sabían qué esperar ni cuándo. A la gran mayoría de nosotros nos gusta y hasta hacemos así, ¿verdad? ¿A qué horas? Hermano, lo voy a ir a visitar. ¿Cuándo? ¿A qué horas? Hermano, usted aguante, mire, soy pastor y yo voy a ir. Un día de estos le caigo por allá. No, hermano, a mí me gusta saber cuándo, porque quiero estar preparado. Así nos gusta, ¿sí o no? Sean honestos. Nos gusta eso. Hasta a nadie le gusta que le llegue alguien de sorpresa, ¿o sí? Cuando estaba yo recibiendo una materia allá en Izum, estaba oyendo al hermano Mike Shields y dice: por favor, cuando vayan a visitar, llamen por teléfono al hermano, a la hermana, a la familia, llamen y digan: hermano, ando por aquí cerquita, ¿será posible que pueda pasar a orar con usted? Una buena costumbre, es ético, es y ahora entiendo, es que a nadie le gustan las sorpresas. Imagínese usted cuando alguien llega de visita, ¿no? O llega el pastor de visita y son apenas las 11 de la madrugada, no se ha bañado, no han desayunado, y llega el pastor a la puerta, pastor visitando. ¿Qué se siente? Entonces, por eso, pobres discípulos, sabían que venía, pero no sabían cuándo. Sabían que lo iban a recibir, pero no sabían cómo. Y cuando llega el día de Pentecostés, el asunto por eso toma una relevancia tremenda. Estaban como unánimes, juntos, pero también estaban sentados. También estaban sentados. Habían orado, había oración. El capítulo 1 dice que oraban, perseveraban en la oración. ¿Ya lo leyeron? El capítulo 1, a partir del versículo 6, cuando dice que le preguntan a Jesús si va a restaurar el tiempo, si va a restaurar el reino en esos días. Jesús les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones, etcétera, etcétera, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Eso es lo que va a pasar. Y habiendo dicho esto, él se fue, y entonces ellos se quedaron ahí solos mirando para arriba. Y bueno, porque la nube iba subiendo, ellos la iban siguiendo hasta que se perdió. No se dieron ni cuenta ni a qué horas dos varones, que yo deduzco eran ángeles con vestiduras blancas, por cierto, no llevaban alas. Entonces les dicen: ¿y qué están mirando para arriba? A ver, ¿por qué? Por cierto, es una buena técnica de evangelismo. ¿Sabían esto? El hermano Alfonso Silva
Alfonso Silva Fernández llegó al mercado, a donde había mucha gente, y ¿saben qué hizo? Que se para ahí donde iba pasando y se pone a ver así. Pero en serio, se le empezó a juntar y todos. Y cuando ya los tuvo todos así, entonces imagínate, esto es clásico de mi hermano Alfonso Silva. Señores, y ahí a todos les predicó el evangelio. Pruébenlo, pruébenlo, sí da resultado. Pero tenga algo que decir. Hay que tener algo que decir, hay algo que comunicar. Bueno, ¿qué están mirando al cielo? El mismo Jesús que fue tomado de ustedes, así mismo va a regresar. ¿Sí? Entonces en el versículo 11, al final les dice, así como le habéis visto ir al cielo, así mismo va a regresar. Entonces ellos vuelven a Jerusalén desde ese monte que se llama el Olivar, y el versículo 13 me encanta. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, o sea, los discípulos y algunas mujeres. Todos entran ahí. Los 500 hermanos, es difícil decir que fueron los 500, pero una buena representación, al menos los discípulos llegaron, se subieron a ese aposento alto. Y dice el versículo 14, y estos perseveraban, ¿pero cómo? En oración y ruego. Y había mujeres, y estaba María, la madre de Jesús, y estaban los hermanos de Jesús ahí. Y en aquellos días, vean otra cosa, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Ahí es donde dice que eran como 120 hermanos. Y les dice, varones hermanos, es necesario que se cumpla la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Judas tenía parte con nosotros, era parte de nosotros. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Pero también está escrito, tome otro su oficio. Vean el argumento de Pedro. Aquí yo vi una especie de el elemento humano introduciéndose en el reino, en la obra de Dios. La obra de Dios es perfecta, la obra de Dios es santa, la obra de Dios es pura, la obra de Dios está bien delineada porque está bajo el poder y bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero aquí Pedro mete algo de su cosecha, basado en la Biblia, basado en el Antiguo Testamento, pero mete algo de su cosecha. O sea, el elemento humano introduciéndose al reino de Dios. Dice, pues yo veo que nada más quedamos 11, pero pues es necesario que seamos 12. ¿Jesús había dicho algo de esto? ¿Jesús les dio orden de esto? No. Pero Pedro interpretó las escrituras diciendo, pues esto es lo que quiere decir. Así es que vamos a hacer una votación. Y comenzaron a hacer la votación, yo no sé cómo, con una moneda o jugando a los dados o el que agarre el palito más corto, no sé cómo. Pero allí señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones, pues muéstranos cuál de estos dos ya has escogido. Primero nosotros los escogemos y luego, Señor, ahora de estos dos, o sea, no puede haber otro de por allá, tiene que ser de estos dos. Pero está bien, Dios a veces es consecuente con lo que hacemos los seres humanos. Dios finalmente nos da libertad para actuar, para trabajar y nos dice háganlo. Y Él bendice lo que hacemos en el nombre del Señor Jesús. Entonces dice que muestra cuál de estos dos has escogido para el que tome la parte del ministerio y apostolado del que cayó Judas.
por transgresión para irse a su propio lugar. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Por cierto, Matías no lo vemos, no vemos su relevancia ni en el libro de los Hechos ni en otro registro bíblico, excepto por ahí algunas tradiciones extrabíblicas hablan de Matías. Pero la Biblia no dice que haya adquirido realmente la relevancia de un apóstol. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Pedro se equivocó? Probablemente. ¿Toda la iglesia se equivocó? Probablemente. Pero Dios en su misericordia permite que hagamos cosas así. Mientras estamos esperando, mil cosas se nos van a ocurrir también. Por eso les hacía la pregunta al principio: ¿qué estaban haciendo los que estaban ahí? Bueno, ya vimos que perseveraban en la oración. Ya vimos también que a Pedro se le ocurrió hacer votaciones, hacer negocios. Y podemos inferir muchísimas cosas. Fueron 10 días que los discípulos estuvieron esperando la promesa de Dios. Era lógico, desde un punto de vista muy humano, por supuesto, que algunos empezaron a desfilar, separarse del grupo. Pero aquí lo importante era que estuvieran unánimes juntos. Quiero dedicar unos minutitos para hablar de eso precisamente, unanimidad. Esa es la parte, al parecer, que al Espíritu Santo le importaba. Véanlo bien, que estuvieran en comunión. Y yo hago un llamado a la iglesia, a toda la iglesia, a estar en comunión. Yo hago un llamado a cada creyente, a cada hombre, a cada mujer que ha profesado fe en Jesucristo, de hacer o poner atención a esta palabra. Estaban unánimes. La Biblia enfatiza bastante la unanimidad o la unidad, llámenle también la coinonía. Hoy nosotros diríamos la comunión. Una iglesia, un grupo que esté en comunión va a recibir de Dios grandes bendiciones. Y un grupo en donde no hay unidad, unos van a ser bendecidos, otros no. Unos van a recibir, otros no. Pero como grupo no hay bendición, porque no hay unidad. Dios ordena que haya unidad. Vemos en Levítico, cuando se describen las ofrendas, hay ofrenda por el pecado. Y entre más grande es el pecador, entre más importancia tiene el pecador, la ofrenda es más grande. Por ejemplo, si peca una persona del pueblo, la ofrenda puede ser quizá un chivo, ¿verdad? Que debe traer y sacrificar. Pero si peca un príncipe del pueblo, la ofrenda es mucho más grande. Ella se habla de becerros. Y si peca un sacerdote, imagínense ustedes, habría que leer el libro del Levítico. Las ofrendas varían en tamaño a la importancia del pecador. Pero también hay diferentes ofrendas. Y una ofrenda muy especial es la ofrenda de paz. Esa ofrenda de paz era ofrecida delante de Dios no por un pecado específico, sino era de amor. Señor, te amo, y en testimonio de que te amo mucho, te ofrendo este chivito, solo por amor. No estoy pidiendo un favor, no estoy pidiendo perdón por un pecado, estoy ofrendando por amor. Y esa ofrenda, después de ser ofrecida, se comparte con personas allegadas, vecinos, familiares, y entre todos simplemente comen por tener comunión delante de Dios. Y eso Dios lo bendecía.
Vemos al profeta Samuel. Primer libro de Samuel, no vamos a buscar, solo ponga atención. Primer libro de Samuel, en el capítulo 9, dice que Saúl andaba buscando a las asnas de su papá, pero Dios lo fue guiando para que tuviera un encuentro con Samuel, el profeta, y lo ungiera como el rey de Israel. Entonces el profeta le dice: yo soy el vidente que tú andas buscando, sube, prepárate y ve, porque necesito que comamos juntos. Esa era una ofrenda de comunión o de paz. Necesito que comamos juntos, porque hay algo de Dios que te quiero dar. En el mismo libro de Samuel nos encontramos cuando Samuel mismo va a buscar a Saúl para ungirlo, pero él no sabe quién es. Y llega con Isaí, le dice: reúneme a todos tus hijos porque uno de ellos va a ser el rey. Trajo al primero, trajo al segundo, a los tres más grandes, hasta le da su nombre, pero ninguno de ellos. Pasaron 8 o 7 hijos, le dice: ¿qué no tienes más hijos? Porque Dios me dice que aquí hay un rey y ninguno de ellos es rey. Dios no se equivoca. ¿Te falta un hijo? Sí, el chivero. Ahí está ese. Ese no sirve para otra cosa más para cuidar chivos. Estos que están aquí son los que yo le veo capacidad de llegar a ser rey. El otro nunca va a pasar de cuidar chivos. Llámalo, porque si él no está a la mesa, no comeremos. Me encanta ese pasaje. Si él no está sentado a la mesa, no comeremos. Si el chivero, el menospreciado, el que no tiene nada. O sea, yo no quiero tener comunión solo con los opulentos, los poderosos, los que tienen. No, el chivero, el que no tiene nada, a él lo necesito aquí. La iglesia necesita estar juntos, todos unidos, todos unidos. ¿Se imagina usted? Mire cuántos somos ahorita, no sé, 80 personas. Nadie me ha dicho cuántos somos. Por aquí tenemos al ratito una palabra de testimonio que yo espero escuchar, ¿sí? Son las 11 de la mañana con 5 minutos. Me están jalando las cuerdas. Me están diciendo: córtale. Pero tenemos un testimonio que escuchar al ratito. Y tenemos talento todavía. Y después de talento, ¿qué más tenemos? ¿Alguien sabe qué más tenemos? Bueno, eso tendríamos. Qué lindo sería que 80 hermanos se quedaran a la escuela dominical a seguir esperando. ¿Qué tienes para mí, Señor? Porque usted no debe de venir a la iglesia pensando: a ver qué me da el predicador. Hermanos, el predicador lo va a dormir, lo va a arrullar. A muchos predicadores les dicen el mago de los sueños. Venga esperando: ¿qué me va a dar Dios? ¿Qué va a hacer conmigo, mi Señor? He estado batallando con un pecado que sé que está mal, que me asedia, de noche y de día me carcome, me quita la paz. He estado batallando con él, nadie lo sabe. ¿Será que hoy el Señor me lo va a arrancar del corazón? ¿Se imaginan eso? Oh, yo estoy esperando hablar en lenguas. Qué hermoso será ese día cuando Dios me dé interpretación para alabar al Señor juntamente con los que están hablando en lenguas. Porque los que están hablando en lenguas a sí mismos se edifican, pero entre otras cosas también alaban al Señor. Y yo quiero unirme a ese coro de lenguas angelicales también. Pero hay que esperar. ¿Será posible que hoy podamos esperar un poco más?
¿Será posible que hoy nos olvidemos un poquito de quehaceres, compromisos? ¿A quién le toca el talento? Mi hermana Marisol. A ver qué hace hermana Marisol, pero necesita preparar talento, mire, para toda esta gente hermosa, porque hoy nos vamos a quedar todos al talento. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y no por consumir, porque si alguien no trae para pagar su talento, hermanos, se lo podemos obsequiar con todo el corazón. Esto no es un negocio. O lo pueden cargar a la cuenta del pastor. El pastor tiene una cuenta ahí con el tesorero. Está el tesorero. El administrador tiene una cuenta del pastor donde le va a preguntar. Es de hielo la cuenta. Eso espero, es mi fe. Es mi fe que sea de hielo. Hermana, no traigo para el talento, pero apúnteselo, que se lo apunten al pastor. Ahí está. Pero no se vayan. No se vayan. Quédense. No quiero comer porque para comer yo en mi casa. Perfecto. Perfecto. Tenga comunión. Tenga comunión. Tenga comunión. Hola hermano, mira, se ve que está bien buena esa cenita que te estás comiendo, mira, y me invitas. No, no te preocupes, no te preocupes, yo no. Ya me estaba convidando. No te preocupes. Cómetela tú. Pero ya le fui a dar un abrazo. No busco la comida, busco la comunión, la convivencia, estar juntos. Y de repente, les dije que subrayaran esa palabra, y de repente viene cuando nadie se lo espera. Hay otra cosa que quiero decir, hermanos. Un día Cristo volverá. ¿Y saben cómo va a volver por su iglesia? De repente. De repente. De repente quiere decir, a lo mejor en ese momento yo estoy, no sé, pensando en quién descubrió el hilo negro. A lo mejor ni siquiera me acuerdo en ese momento de orar. Cristo viene en cualquier momento, de repente. Y esto fue así, de repente, de repente, de repente, de repente, de repente. Cierren sus ojos. De repente cierren sus ojos. De repente esperen. De repente esperen. De repente esperen. Aleluya. Yo quiero que en este momento, ahí en su lugar, todos cerrando sus ojos, hagamos una oración. Hagamos una oración, todos ahí en su lugar, excepto el grupo musical que se va preparando, se van poniendo de acuerdo aquí. Todos cierren sus ojos. Ore a Dios. Mire, vamos a hacer una oración muy sencillita. Perdóname, Señor. No he sido paciente. Perdóname, Señor. Muchas veces no he buscado la comunión, la coinonía con mis hermanos. Dicen tus hijos más jóvenes, Señor, dicen, me abro. ¿Ya recordaste cuántas veces te has abierto? ¿Has rechazado la comunión con los hermanos, con el grupo, con la iglesia? Hemos descuidado la coinonía, la comunión del Espíritu, de la que habla Efesios capítulo 4.
por el pecado. Me siento tan pecador que no quiero tener comunión con estos que se creen muy santos. Todos somos pecadores. Usted y yo somos pecadores. Usted y yo somos pecadores. Tócame algo suavecito como de estos que hemos cantado ya. Ponte de acuerdo. Algo de lo que ya hemos cantado, algo así. No lo canten, solo. Aleluya. Hemos venido aquí a este altar para pasar 40 minutos, 50 minutos, una hora de oración, gimiendo, clamando ante Dios. Pero luego nos abrimos y ya no tenemos comunión con nadie. El orgullo. Pensamos que somos tan pecadores y nadie tiene derecho. O yo no tengo ningún derecho de estar con los hermanos. Y me abro, ya vine, tomé lo que quería, la palabra, la oración, y me voy corriendo. Déjame decirte que Dios aborrece la falta de comunión, el desinterés, el dar la espalda a las cosas de Dios en el grupo, en la iglesia que Dios te ha llamado. Perdónanos, Señor. Perdónanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.